Bueno, y como habíamos anunciado, vámonos inmediatamente a Caracas vía Skype con el presidente de la Asamblea Nacional en esta entrevista exclusiva esta noche, Henry Ramos Alup. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Todos los ojos están puestos en Venezuela en este momento, un momento difícil. Usted dijo cuando tomó posesión que en 6 meses, dentro de los plazos constitucionales y electorales, se iba a buscar la salida del actual gobierno para salir de la crisis. Justamente en estos días, Ross Dahlen, socio de Latinvest, dijo que él está seguro un 99% de que este año Venezuela decreta un default, una cesación de pago. Y Edward Glossop, de Capital Economics, ha dicho que las cifras de Venezuela en materia económica son horribles. ¿Se podrán cumplir esos plazos constitucionales de los que usted habló, presidente Ramos Alup, ante la realidad de esta situación económica y social, ante los precios del petróleo y ante las colas? ¿El pueblo va a aguantar en esas colas hasta que se cumplan los plazos? Buenas noches, adelante. Buenas noches, Oscar, muchas gracias por el contacto. Efectivamente, la situación venezolana es muy complicada, tú lo has descrito, estás simplemente repitiendo lo que dicen los analistas económicos y políticos internacionales sobre la situación venezolana y lo que comentan también todos los analistas y todas las personas informadas sobre la situación económica y política en Venezuela, excepto, por supuesto, los voceros del gobierno que insisten en mantener una situación verdaderamente dramática para los venezolanos. Estamos atravesando, no es ningún secreto, una enorme crisis. La crisis en Venezuela es un bloque, no es separable la crisis política de la crisis económica, de la crisis social, porque todos son aspectos de un mismo problema, que es una crisis integral en todos los aspectos y en todos los sentidos. En cuanto a la aspiración o al planteamiento de cesación democrática, política y constitucional del gobierno, dentro del lapso de 6 meses contados a partir de nuestra asunción a la Asamblea Nacional, no fue una acuñación o una idea particular de un individuo, de Henry Ramos, sino que fue un planteamiento que durante toda la campaña electoral hicimos todos los partidos de la oposición, y ese fue el mensaje central, repito, de nuestra campaña, todos los factores de la oposición que señalamos que dentro de los 6 meses, repito, dentro de los 6 meses siguientes a nuestra asunción en la Asamblea Nacional, plantearíamos una salida constitucional, pacífica, democrática y electoral para concluir el periodo del actual gobierno. ¿A qué atribuye usted, como sucede en otros países, aquí no voy a hablar de Estados Unidos, pero en Europa se ve mucho, en esos países donde hay una mayoría parlamentaria en la oposición, que no se haya sentado Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello con usted para buscar la salida en conjunto, una salida nacional tan grave, estructural, de la realidad venezolana? Bueno, porque el gobierno sigue aferrado a seguir aplicando el mismo esquema, las mismas medidas, el mismo recetario que ha fracasado en todas partes del mundo, que nunca en ningún sitio ni en ninguna oportunidad ha tenido aplicación positiva. Esa es fundamentalmente la crisis venezolana, la insistencia, la perseverancia del gobierno en los mismos errores que han ocasionado esta tragedia que ya dura 17 años y que en alguna medida fue en alguna medida posible de financiar mientras el país estuvo repleto de ingresos petroleros. Pero fíjate, te voy a poner solo un ejemplo, Oscar. En este supuesto decreto de emergencia que el presidente sometió a consideración de la Cámara hace apenas unos días y que tenía que ser rechazado como fue, no solamente por la falta de información y la renuencia de los ministros a cumplir con su deber constitucional de informar al Poder Legislativo, sino simplemente porque se trataba de una repetición, incluso en algunos sentidos ampliada, de las mismas medidas ruinosas que el gobierno aplicó durante 17 años y facultado como estaba en razón de las leyes habilitantes que la anterior Asamblea Nacional, poder sumiso, apéndice del gobierno, le concedió al presidente delegando su facultad de legislar. Ahora presentaron, repito, ese decreto de emergencia económica, insistiendo en las mismas medidas que fallaron, y por eso, y además por la falta de información, la Asamblea Nacional negó ese decreto de emergencia. La emergencia en Venezuela no tiene 15 días.
No se trata de una crisis sobrevenida, es la cola o la conclusión de un proceso ruinoso, fracasado, fallido, que ya lleva 17 años. Ahora bien, hay quienes creen que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, a través de su retórica incendiaria, llamando a movilizaciones de calle, están jugando a la variable del caos, de decretar entonces medidas de excepción ante lo que ellos llaman inestabilidad o proceso de ingobernabilidad. ¿Pudiera darse ese escenario y que ellos entonces dieran una especie de autogolpe constitucional, como hizo Fujimori en Perú? Bueno, yo creo que el gobierno está tan debilitado y está tan lleno de contradicciones, incluso muchas de ellas internas, porque además internamente tienen muchas facciones que están reclamando más cuotas de poder, algunos quieren rectificar, otros insisten en los mismos esquemas ruinosos y fracasados. Es incapaz de movilizar realmente a la opinión pública. Convocan a veces marchas de funcionarios públicos para respaldar alguna iniciativa del gobierno, ora para oponerse a las medidas que está dictando en ejercicio de sus facultades constitucionales la Asamblea, pero se trata de movilizaciones cada día más pequeñas, más menguadas y sin ninguna significación. El problema esencial, Oscar, es que este fue un gobierno sin contención, organizado en torno a la personalidad megalomaníaca de Chávez, que ya no está presente, como todos sabemos, por su fallecimiento, y que se acostumbró a hacer de Venezuela una especie de feudo de cerco cerrado, donde todos los poderes, fundamentalmente el legislativo y el judicial, que de acuerdo con la Constitución han debido ser poderes autónomos, simplemente actuaron como apéndices ciegos, sordos, obedientes a los designios del Ejecutivo. Eso se acabó a partir de las últimas elecciones, en las que el pueblo, harto, cansado de este desastre, de las penurias, de la inflación, de la carestía, del costo de la vida, de la hampa desatada, del colapso de todos los servicios públicos, pese a la enorme cantidad de recursos que manejó este gobierno, bueno, harto, el pueblo venezolano decidió cambiar, votó por la oposición y el gobierno ahora no se resigna a tener el control del poder legislativo, que ahora sí, al cabo de 17 años, va a cumplir con sus funciones constitucionales de controlar, debatir, discutir y legislar. ¿Cuándo se va a presentar la ley de amnistía para los presos políticos y los exiliados? Bueno, yo creo que ya la próxima semana, porque el problema consistió en que se presentaron muchos proyectos por parte de diversos factores interesados, hubo que estudiarlos, hubo que decantarlos para suprimir cualquier circunstancia que hiciera viable la ya anunciada intención de declararlo inconstitucional por parte del gobierno y de su poder judicial, y ya consolidado el proyecto final con asesoría de constitucionalistas, de especialistas en derecho penal, etcétera. Bueno, ya el proyecto está listo para ser presentado en el curso de la próxima semana, Dios mediante. Ahora bien, en este tipo de situación, ¿cuál es la salida una es la salida que usted desea y otra es la salida posible? La salida posible, ¿cuál es? La salida deseada, ya usted lo ha expresado, que sea constitucional, como ocurrió en el caso de Carlos Andrés Pérez y otras situaciones coyunturales en la historia de Venezuela. Pero hay quienes hablan de que Venezuela va camino a un Pinochet o a una intervención internacional, como ocurrió en Panamá, no de Estados Unidos solamente, sino ante un quebrantamiento de las instituciones y un proceso de ingobernabilidad, de inestabilidad que se expandería en la zona, una intervención de fuerzas internacionales, multinacionales, para impedir esa sangría. ¿Cómo ve los escenarios? Nosotros no podemos ni apostar, ni estimular, ni hacerle el juego a ninguna salida ni a ninguna eventualidad que no sea estrictamente democrática, pacífica, electoral y constitucional, como lo hemos dicho. Ahora, nosotros no podemos prever el futuro, ni tampoco podemos asegurar, en razón de esta terrible y alarmante dinámica, angustiosa dinámica que tiene la situación venezolana, en que pueda producirse un reventón, una irrupción de fuerzas militares o alguna salida indeseable a la que nosotros, repito, no podemos hacerle el juego. Ahora, tampoco nadie puede predecir el futuro. Mira, yo he estado conversando con algunos psicólogos sociales y a preguntarles por qué razón, si en Venezuela históricamente se han producido reventones y estallidos por circunstancias económicas, sociales e incluso políticas mucho menos graves que las que está atravesando actualmente Venezuela, que por qué
dado este cuadro patético, pavoroso, de lo que se está produciendo en Venezuela, y no ha habido un estallido. Y esos psicólogos sociales me han respondido que la única explicación que le consiguen a esto es que la gente le teme más a un reventón, a un motín, a un estallido, a una eventual guerra, y a un golpe militar, que eso es preferible soportar colas, penurias, etcétera, en la esperanza de una salida democrática, antes que un reventón, un estallido o un... Esta es la explicación que me han dado, y parece razonable creer que por estas circunstancias en Venezuela no se ha producido ya un reventón. Henry Ramos Alup, tengo entendido que piensa viajar a Estados Unidos en los próximos días. Si viene por Miami, quisiéramos tenerlo aquí con nosotros en nuestros estudios para hablar toda una hora de lo que está ocurriendo. Sí, seguramente, Oscar, todavía tengo previsto el viaje, porque nuestra obligación no solamente es estar en contacto con nuestros conciudadanos que se encuentran en territorio nacional, sino también, con muchísima razón, con los muchísimos venezolanos que se encuentran en el exilio, unos por necesidad de buscarse en el exterior la vida y el futuro que no han conseguido en su propio país, dada esta tragedia de este gobierno, como también los que han tenido que expatriarse por razones de políticas, de persecución, etcétera. A todos ellos, ya durante la campaña electoral de las anteriores elecciones para el Par Latino, hicimos contactos con todos ellos, y ahora lo vamos a hacer nuevamente para tenerlos informados de la situación, para escuchar sus angustias, sus preocupaciones, sus sugerencias, ¿por qué no? Y bueno, y simplemente para que entiendan que ellos son para nosotros tan venezolanos como los que dentro del territorio nacional están compartiendo con nosotros esta angustia. En estos minutos finales, presidente Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dentro de la cantidad de problemas que tiene su país, ¿cuál diría usted que es el punto número uno en su agenda para buscar la solución, el más apremiante, el más angustiante? Mira, Oscar, como te dije antes, sería casi imposible priorizar qué es lo primero, si lo económico, lo social, lo político, en fin, porque la crisis es, repito, un bloque, y tú no puedes separar un aspecto de otro. Si es absolutamente convencido que mientras tengamos este régimen político y este modelo político, que es la consecuencia, que es la causa directa de las trágicas circunstancias económicas y sociales, la crispación y la tensión que se está viviendo en Venezuela, mientras no salgamos de este gobierno democrática, pacífica, constitucional y electoralmente, la crisis en Venezuela día a día empeorará. No tengo la menor duda de lo que te acabo de afirmar. ¿Le sorprendió el desplome de los precios del petróleo? Pues no, porque se vería venir. Los precios no se mantienen nunca permanentemente ni arriba ni abajo. Lo que pasa es que los irresponsables que hemos tenido en Venezuela no previeron que en el futuro los precios podían bajar, no invirtieron el petróleo, no aplicaron esos recursos en el desarrollo, sino que se encargaron de despilfarrarlo a más y a peor, tratando, entre otras cosas, de exportar y de fabricar un liderazgo internacional para Chávez, que se convirtió en saliagua, porque incluso la cantidad de dinero petrolero que se le regaló, por ejemplo, a los países del CARICOM, en cada evento internacional, han votado y han cerrado filas en torno a problemas en los que tiene interés Venezuela, de manera contraria a nuestros intereses, como el caso del Esequibo. Y fíjate tú lo paradójico, mientras que con nuestro dinero exportado por el megalómano de Hugo Chávez a países como Bolivia, el Ecuador y Nicaragua, para citar algunos ejemplos, todos esos países tienen tasas de desarrollo sostenida, tasas de inflación moderada y un sistema de bastante estabilidad política y económica. Mientras tanto, en Venezuela, ya sin dinero, estamos en una situación absolutamente catastrófica. Henry Ramos Alup, aquí lo estaremos esperando, siempre con los brazos abiertos para seguir conversando, y seguimos aquí en lo que hemos llamado todos estos meses y todos estos años vigilia informativa sobre Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por el contacto, y seguramente cuando vayamos allá, en la fecha que oportunamente anunciaremos, cumpliremos algunos compromisos con los medios de comunicación social, algunas invitaciones que hemos tenido para participar en foro, pero con toda seguridad en tu programa. Muchas gracias Henry Ramos Alup, en esta conversación exclusiva.